Qué lindo que vamos a estar iniciando la primera pues diría clase, ¿verdad? Del libro de los Romanos. ¿Están contentos? Esto es bonito porque a través del libro de Romanos vamos a ver primeramente muchas cosas. Es un resumen en cómo es lo que el Señor demanda de un cristiano, de una persona que viene creciendo. Ya después de que Él resucitó, Él nos hizo uno en Él, ¿verdad? Porque en aquel entonces la ley era lo que nos dividía, ¿verdad? Lo que nos impedía, porque nadie podía cumplirla, ¿verdad? Ni aun aquellos que eran de aquella época, eran judíos, no la podían cumplir. Pero Cristo vino a cumplirla. Pero no solamente eso, sino darnos una salida por medio de su sacrificio para todos aquellos que creyeran en Él, para que ahora nosotros que no somos pueblo escogido, ¿verdad? ¿O cuántos son de Israel aquí? ¿O tienen descendencia de allá? No lo somos, ¿verdad? Pero por Cristo y su sacrificio y porque creímos en Él, ahora somos el pueblo de Dios. Amén. Si me acompaña, vamos a ir al libro de Romanos. Entonces, el hermano Edmundo dio la introducción la semana pasada. Si no estuvieron aquí, les recomiendo que la vean, hermanos, para que así vayamos aprendiendo. Y cada vez se va a dar un pequeño resumen de la de la clase pasada, pero la introducción era solamente temas que vamos a estar dando. Y en series es bonito porque así como usted mira una serie, ¿verdad? ¿Cuántos aquí ven series no sé, en Amazon Prime o Netflix o en Roku? Ahí ven series, ¿verdad? Y cómo se queda uno después de que ve una serie y, ¿qué va a pasar después en el próximo capítulo, ¿verdad? Ojalá y no sean novelas, no vaya a estar viendo eso. Porque luego a veces esas novelas, eso es lo que hace, capta la atención y deja al ser humano así como que, ¿verdad? Nervioso, pero es bonito porque vamos aprendiendo y es una manera sistemática en cómo aprender, ¿verdad? Y cómo decir, oh, wow, ir desmenuzando poco a poco la palabra del Señor. Le invito, hermanos, que se ponga de pie antes de comenzar. Sé que ya está en el libro de Romanos capítulo 1, pero vamos a hablar con el Señor para que sea Él dándome palabras, dándome de su gracia. La verdad, el enseñar, hermanos, es algo lindo, el aprender también, pero es una responsabilidad grande, no solamente para mí, para el pastor, para los maestros, para todos aquellos que compartimos la palabra del Señor. Así que oremos con el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos permite, Señor, estar aquí delante de ti, Padre. Sabemos, Dios, de que tú eres el motivo, Señor, de nuestra adoración, tú eres el motivo de nuestra existencia, Señor, y queremos agradarte cada día más, Señor, y queremos aprender y enamorarnos, Señor, de tu palabra, porque esto es lo único que no falla, Señor. Tu palabra nos mantiene de pie, tu palabra nos alienta, Señor, tu palabra nos guía y nos ayuda a acercarnos cada día más a ti, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo, que es el quien nos revela, Señor, el quien nos enseña, el que nos muestra, Señor, estos tesoros que están en este libro, Dios, que este libro no es cualquiera, esto es palabra tuya, Señor, inspirados por hombres, escrito por hombres inspirados por ti, Señor, y por eso la atesoramos y por eso la apreciamos y queremos estudiarla, escarbarla, enamorarnos cada día más de ella, Señor. Gracias te damos, Padre. Oro por el pueblo, oro por mi vida, porque solamente soy barro, Señor. Tú lo sabes, Señor, que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y ser usados por ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Siéntese, hermano? Siéntese y tome asiento. Los romanos, ¿verdad? Cuando uno piensa de un romano, ¿qué piensa primeramente? ¿Qué se le viene a la mente? Un soldado, ¿verdad? Un soldado, alguien que está preparado, alguien que tenía su equipaje, ¿verdad? Su casco, su espada, su escudo, su arco, sandalias de esas, no cualquiera, de esas de guerrero, ¿verdad? Y iban siempre bien protegidos. Y por eso Pablo nos manda a ser así, como soldados, ¿verdad? Porque él en un tiempo lo fue. Y por algo le escribió a los romanos. Y fíjese que Pablo, primero quiero empezar con la introducción, hermanos.
Y va a ser Romanos para aquellos que están tomando nota, y el tema va a ser justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. Hoy estaremos comenzando a estudiar esta carta tan hermosa y con una gran enseñanza para nuestras vidas. Y quien entienda Romanos está entendiendo el Evangelio de una manera más completa, porque ahí se resume todo lo que es la justificación, el perdón de los pecados, que ya ahora no es por obras, es por medio de Jesucristo que podemos ser salvos, no por lo que pudimos hacer o lo que pudieron hacer nuestros antepasados, ¿verdad? Como algunos judíos hablaban de que creían en el padre Abraham, ¿verdad? Y por la fe de él pudieron ellos ser ese pueblo escogido. Pero no solamente es eso, ahora aquellos que no son de descendencia judía o que vienen de la línea del Señor, del pueblo de Israel, podemos ser justificados. ¿Por medio de quién? Jesucristo, a su sacrificio, porque Él no solamente vino a dar su vida por el pueblo escogido, sino que vino a dar su vida por toda la humanidad y por todos aquellos que creyeran en Él. Amén. Pues vamos a comenzar en el capítulo 1. Mire qué lindo, saludo de Pablo e introducción de la carta, ¿verdad? Se dice que, se dice que Pablo no podía visitar esta iglesia. De hecho, esta y la iglesia de Colosenses fue una de las dos iglesias que él no pudo físicamente ir a verlos. Por eso les tuvo que escribir una carta, ¿verdad? Tenía el anhelo, el deseo, y vamos a estar leyendo ahorita su saludo. Y qué lindo que siempre, así como nosotros nos saludamos, Dios te bendiga, bendiciones hermano, qué alegría, cómo está en victoria, ¿verdad? Es la manera en la que hablamos ya como nueva criatura, ya como hijos de Dios, ya no hablamos de la manera en la que hablábamos antes. Mire, así Pablo también en el capítulo 1 dice saludo, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí aclara él que es un siervo, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de ¿quién? David, según la carne. Para aquellos que están preguntándose, ¿qué versión está leyendo? Yo estoy leyendo la versión de las Américas, hermano, pero en la Reina Valera me puedes seguir ahí. Dice, y que fue declarado hijo de ¿quién? Dios, con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los ¿qué? Muertos, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los que venimos a Dios creemos en esto. Esto es una base a nuestra fe, ¿sí o no? Creemos en Jesús, nos entregamos a Él, damos nuestra vida y la dedicamos a Él, pero también no solamente queda ahí, sino que vivimos una vida que le agrade a Él por medio de su palabra, amén. Y no solamente termina ahí, sino que ¿qué sucede cuando morimos? ¿Ahí se queda todo? No. Tenemos la convicción de que también vamos a resucitar a aquellos que mueran en Cristo, ¿verdad? Si es que no regresa Él primero, porque eso es algo que Él prometió también, que Él iba a regresar, amén, por su pueblo. Y no solamente Israel, pero su pueblo viene siendo todos aquellos que fueron justificados al momento que creyeron en su sacrificio. En el momento que usted creyó en el Señor Jesús, hubo un cambio, ¿sí o no? No hubo un cambio de la noche a la mañana, pero había algo en usted, una convicción como que solamente en Jesús está la vida eterna. Solamente en Él puedo ser salvo. Solamente en Él puedo ser perdonado, ¿verdad? De todo aquello en lo cual naturalmente nací, que fue ¿qué? El pecado. Él vino a dar la vida por nosotros, pagar por nuestros pecados y darnos también una salida. Y no solamente eso, pero nos vemos justos delante de los ojos de Dios como Él lo fue. Él fue justo, perfecto en todo. Sabemos que nunca vamos a llegar en esta tierra, alcanzar a llegar a la perfección de Él, pero sí podemos ser justificados por medio de creer en Él, aceptarlo y vivir para Él. Somos ahora justos, hermanos, delante de los ojos de Dios. El versículo 5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser ¿qué? Santos. Iglesia, ¿sabía que usted y yo somos ¿qué? Llamados también santos.
Santos significa, ¿qué? Apartados para Dios. No es que tengamos literalmente alas, ¿verdad? Y estemos flotando y que estemos libres del pecado, no, sino que somos santos porque somos ahora un pueblo apartado, dedicado, consagrado para Dios, porque creímos en Él, amén. Quiero dar explicarle un poquito acerca de la fecha y ocasión del libro de Romanos. Dice, Pablo escribió, esto está muy lindo, dice Romanos, poco antes de su visita a Jerusalén, en la que llevaba la ofrenda de las congregaciones gentiles. Eso lo podemos ver y no vamos a ir, pero está en el libro, en el capítulo 15 y 25 y también está en el libro de los Hechos. Dice, es probable que la fecha que se redactó fuera durante los 3 meses de su estadía en Grecia, descrita en Hechos capítulo 20. Dice, aunque no es posible determinar una fecha con exactitud, de manera que es mejor fechar la carta en algún momento entre el final de 55 DC, después de la muerte del Señor Jesucristo, y los primeros meses del 57 DC. Pablo percibía que su ministerio se encontraba en un momento decisivo cuando escribió a Romanos. Creía que había cumplido su ministerio al este del Mediterráneo, ¿verdad? Y que era el momento propicio para dirigirse hacia el oeste, evangelizar y fundar iglesias en España. Dice, esperaba visitar a los cristianos romanos cuando fuera de camino, lo que cumpliría su antigua ambición y quizás obtener su ayuda como una iglesia de apoyo. El hecho de que fue la fe de los cristianos romanos era bien conocida, y lo vemos en el capítulo 1, versículo 8, y que Pablo había deseado visitarlos por algún tiempo. Y eso lo vemos en el versículo 13 del capítulo, ahorita lo vamos a ver, dice, sugiere que la fe cristiana había estado establecida en la capital del imperio por un tiempo considerable. Visitantes de Roma estuvieron presentes en Pentecostés, vemos en el libro anterior, del libro de los Hechos, capítulo 20 del 10 al 11, y podrían haber sido los primeros en llevar, ¿qué? Las buenas nuevas a la ciudad. En el momento que sucedió la promesa del Señor, que estuvieron esperando unánimes todos en el día de Pentecostés, ahí es dicho de que pues el Señor repartió dones y hablaron en diferentes lenguas, y eso fue para ayudar a expandir el evangelio, hermanos, para que en Roma llegara también el evangelio, llegara el mensaje de la salvación, porque está escrito de que pues el Señor dejó eso, ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Y dice que empezarían ahí, en Jerusalén, en Samaria, y ¿hasta qué? Hasta los finales de la tierra. Y hasta el día de hoy podemos alcanzar y escuchar ese mensaje de la salvación que siempre es Jesucristo. Y eso fue lo que Pablo predicaba, Jesucristo. En el momento que el Señor tuvo el encuentro con el Señor Jesús, eso es lo que él se dedicó a predicar, a él, a Jesucristo, el único que salva, amén. Bueno, Romanos capítulo 1, nuevamente Pablo aquí se introduce como un siervo de Jesucristo, y como sabemos, él fue un gran siervo, ¿sí o no? Gracias a él tenemos casi el Nuevo Testamento, las cartas, las epístolas. Se entregó tanto, se dedicó tanto al Señor, padeció tanto para el Señor, ¿verdad? Y si no fuera por él, hermanos, no tuviéramos estas cartas, estos nuevos capítulos. Él se entregó tanto, se consagró tanto al Señor, sabía quién era su Salvador. Él no se basó a su título que tenía anteriormente, porque anteriormente conocían antes Saulo era como el más malo. Es como ver ¿verdad? La persona más mala del mundo que usted pueda pensar, pero en un momento recibe al Señor, cree en Jesús, sigue sus mandatos, se bautiza y cambia su vida, da un giro a su vida. No un giro de 360, porque cuando uno da un giro de 360, hermanos, ¿a dónde termina? En el mismo lugar. No, Pablo, su vida cambió un 180, sino que él iba hacia acá, pero luego el Señor le dijo, hey, ¿por qué me sigues, Pablo? Y ahí se dispuso, Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde entonces, él hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Vamos a ir al versículo 8. En primer lugar dice, deseos de Pablo a visitar a Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes,
Mire qué lindo. Cómo es que Él sabe que la fe, el sacrificio del Señor Jesucristo los unió y los hizo uno. Y da gracias a Dios por Él. Dice, por medio de Jesucristo, por todos ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus hermanos en Cristo? Eso es lindo, hermano. Decir, hey, le doy gracias a Dios por tu vida. Hey, eres de gran bendición para mi vida. Asimismo, Pablo está haciendo con la iglesia, con la carta a los romanos, perdón. Dice, porque todo el mundo se habla, en todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logré ir a ustedes. No literalmente, pero por medio de esta carta dice, porque anhelo verlos, ¿verdad? Qué anhelo, qué lindo que una persona, en este caso el apóstol Pablo, pero un pastor, una persona que esté ausente por un tiempo, anhela, ¿verdad? Ir a visitar. Se siente lindo al momento que uno lo visita, ¿sí o no? ¿Cómo espera usted a la visita? Con alegría, ¿verdad? Con ya ansiosos, así como que, ¿a qué horas llegarán? Es bonito cuando recibimos visita, incluso cuando venimos a la iglesia. Se siente lindo recibir esa visita, ¿verdad? Y asimismo Pablo se sentía alegre y quería visitarlos, pero no se le pudo hacer posible. Pero él sabía de que ellos estaban haciendo lo que Dios le agradaba. Dice en el versículo 12, es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía, y no citarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Aquí el enfoque principal de Pablo, ir a visitarlo o a escribirles, perdón, era enfocarse en los gentiles, en los que creyeron en Jesucristo, pero siempre hubo ese choque entre los gentiles y entre los judíos. En el capítulo 14, no lo vamos a ver, eso va a ser más adelante, pero el débil en la fe, habla de los débiles en la fe, perdón, los judíos en Roma todavía tenían raíces de la ley. Ellos pensaban que tenían un lugar favorito a los ojos de Dios. Pero en el otro caso, los gentiles, a través de Jesucristo, llegan a Dios. Esto fue el enfoque que Pablo quería, de que ya no había necesidad o prácticas tradicionales judaizantes de la ley. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ya no era por obras o las prácticas que hacían los sumos sacerdotes o las personas religiosas que les daba salvación. El enfoque de Pablo era que por medio de Cristo ahora podemos ser justificados. Ya no había necesidad de hacer ciertas cosas o hacer sacrificios como lo hacían antes, porque Jesucristo era el sacrificio perfecto para que ahora los gentiles también pudieran tener esa justicia de Dios hacia sus vidas, ese perdón. Ya no era por obras. Los dos entran a la salvación por medio de Cristo, hablando de los judíos y de los gentiles. Amén. Nosotros ahí la mayoría caemos a los gentiles, porque pues no venimos del pueblo escogido. A lo menos que muy en su ¿cómo se dice? En sus antepasados, en su sangre puede que haya. Como por ejemplo mi nombre es árabe, ¿verdad? Anwar Ali, pero pues yo no hablo árabe, ¿verdad? Yo no hablo, aprendí español gracias a mis padres, aquí me enseñaron el inglés, pero no puedo decir que soy árabe aunque tenga el nombre árabe. De hecho me pasaba eso mucho, tenía un nombre en el trabajo así, y las personas que eran del Medio Oriente siempre me saludaban, hey, marhaban y tal, y ay, me quedaba yo, ay, si supieran que no soy, no, a lo mejor lo tenga, pero no le enseñaron a la generación de mi papá a hablar el lenguaje. Ya ahora somos una mezcla de diferentes partes, ¿verdad? Y si no fuera por Jesucristo, hermanos, usted y yo no tuviéramos esa salvación.
Iba a ser posible solamente de descendencia ¿de quién? De los judíos, de David. Porque de ahí vino la descendencia del Señor Jesucristo, de David. David, ¿quién era? El rey de Israel. El padre Abraham, él era, que es conocido como el padre de la fe, ¿sí o no? Él ni siquiera era del pueblo escogido de Dios. Más bien Dios lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo movió. Y él obedeció. A eso se enfocaban los judíos, a su padre Abraham, ¿verdad? Que tomó la iniciativa, que hizo, y por obras, ¿verdad? Pero no era eso. ¿Cómo trabaja el Señor, verdad? ¿Cómo es que Él saca y hace de algo que no es escogido a algo escogido? Como nosotros, cuando nacemos, lastimosamente, nacemos en el pecado. Pero al momento que lo recibimos como nuestro Salvador y creemos en Él, ¿qué cree? Nos rescata de ahí de donde íbamos. No tenían, bueno, el rumbo que llevaban los hermanos antes de recibir al Señor Jesús era la muerte, muerte eterna. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros, que está en esta carne. Pero, y también por Adán. Dios tenía un plan y un propósito con Adán y Eva, pero a causa de su desobediencia, ¿qué pasó? Ahora, lastimosamente, todo ser humano que nace ¿en qué? Pecado. Por eso tuvo que venir un Salvador, en la cual a través del Antiguo Testamento vemos que siempre profetizaban y decían del Mesías, del escogido. Ya se vino a cumplir tiempo después, disculpe. Pero aún cuando el Mesías llegó, aún en su tierra, aún en el pueblo escogido, habían personas que, no, es que Dios es así. Por eso Jesús siempre confrontaba a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, porque Él cumplió la ley, porque era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo podían cumplir. Se hacían hacer los que más sabían, pero no practicaban lo que sabían. No enseñaban, no eran humildes. El Señor Jesucristo fue todo lo contrario, Él fue humilde. No vino a que los sirvieran, sino que vino a servir. Amén. Y eso es lo que Pablo siempre se enfoca, que a través de Jesucristo podemos recibir esa salvación. Amén. Él también les dice que se siente muy orgullosos de ser el apóstol de Jesucristo y afortunados de llevar el mensaje de salvación por donde Él pasa. Luego Pablo les hace saber a la iglesia en Roma qué tanto anhelo tenía de verlos, pero no se daba la oportunidad de que él personalmente fuera a verlos. Algo que llama la atención, que nos llama la atención, es de cómo Pablo dice que quiere verlos para aprender de ellos y que ellos aprendan de él. Por eso inicié con eso. ¿Cuántos les gusta aprender? ¿Verdad? Si hasta Pablo, el que era el maestro, podemos decir el mero de la ley y todo lo que el Señor Jesucristo manda a que nosotros practiquemos y hagamos. Él mismo quería aprender ¿de quién? De ellos. ¿A dónde? La iglesia en Roma. Los cristianos en Romanos. Porque imagínense, voy a darle este ejemplo. Cuando uno está enseñándole a alguien y ponen atención, ellos van aprendiendo. Y en momentos cuando ya les enseñas qué deben de hacer y lo hacen, y de repente hay un momento que tú estás sin necesidad y te ayudan y lo hacen de una manera mejor, ¿qué no es? Es de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Porque aprendemos. Es de mucha ayuda. Muchas gracias, Edmundo. Es de mucha bendición para nuestra ayuda el aprender. Él quería aprender de ellos. ¿Por qué? Porque ese era el trabajo, el llamado que él tenía. Él no le pesaba viajar y ir de un lugar a otro, escribir, padecer por causa de Cristo. Y a veces nosotros nos cuesta aprender porque venimos con un pensamiento en nuestra cultura o es por tradición
de que es que aquí así me enseñaron y así debe de ser. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, oh, wow, lastimosamente nos enseñaron mal. Nos enseñaron a lo mejor que podían nuestros padres, ¿verdad? Pero Dios nos manda a ser así, a ser diferentes, a amar, a perdonar, a soportarnos, hablando de la iglesia. Pero también implica nuestra familia, ¿sí o no? Es lo que Pablo decía, quería él aprender de ellos, para que ellos también aprendieran de él. Amén. Así que, ¿estamos listos para aprender? ¿Cómo son las cosas, hermano? Nunca en mi mente estuvo el yo estar en la iglesia, en un altar, aprendiendo, pero también enseñando. Y esto no es solamente para mí, pero para usted también. Lo que aprendemos aquí lo tenemos que vivir y compartir y ser como la iglesia. Aprender, aplicarlo a nuestras vidas y que sea de testimonio para los de allá, los que no creen en Jesús o los que creen que se lo saben todo, ¿verdad? Como los judíos. Sí, los judíos son pueblo escogido del Señor, pero también los gentiles tenemos esperanza, nuevamente por el Señor Jesucristo. Ahora dice, a Pablo le hace saber que tiene la obligación de predicar el evangelio a toda criatura, a los judíos y ¿a qué? Los gentiles. En la iglesia de Romanos había judíos ortodoxos, dígalo eso conmigo, judíos ortodoxos y mesiánicos. Ellos, los ortodoxos, vivían en la ley, pero también vivían en Cristo. Más los cristianos que eran mesiánicos, pues no practicaban la ley. ¿Por qué? Porque pues no eran del pueblo escogido. Ellos creían en Jesús, creían en el evangelio y lo predicaban y lo vivían a Jesucristo. Por eso hubo esa discusión, ese desacuerdo, como a veces suele pasar, sí o no, entre hermanos en Cristo, con algo bien simple que siempre me gusta dar este ejemplo, con la cultura, que somos de diferentes lugares aquí. No, que la comida sabe mejor con chile, no, que sabe mejor sin chile, ¿verdad? No, que a mí me gusta esto, no, que a mí me gusta el otro. Ok, pues pongámonos de acuerdo, vamos a comer todos ensalada. ¿A él le gusta la ensalada? Sí, me gusta la ensalada. Ok, pues eso es un ejemplo breve en lo que Pablo vino a hacer. Ya no es de esto, aquello, pero ahora es por medio de Jesucristo que podemos ser justificados delante de nuestro Señor. Los judíos ortodoxos, nuevamente, ha de haber sido difícil tratar de aceptar a los gentiles, porque de hecho los miraban siempre como con desprecio. Ajá. En algún momento sabemos todos aquí que se siente el desprecio, se siente feo, ¿verdad? Bueno, de caso a que así eran los judíos con los gentiles. Los trataban, los miraban así como si fueran insignificantes, como si no fueran, ¿verdad?, importantes. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor. Dios ve de lejos ¿a quién? Al altivo. Y ve de cerca ¿a quién? Al humilde. Por eso tenemos que hacer como el Señor Jesucristo. ¿Él era qué? ¿Altivo? No. Él era como los judíos que se sabían la ley, que esto y que el otro, que corregían, que decían aquello, pero no lo hacían. No, él era humilde. Por eso Pablo siempre se enfocaba en predicar ¿a quién? A Cristo. Y aquí nos enfocamos siempre a predicar ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Para enseñarles las verdades del evangelio, porque el evangelio es verdad. Amén. Vamos a ir a en el mismo capítulo, no nos vamos a desviar de ahí, versículo 16. Amén. Y esto lo cantamos. Amén. Esto lo cantamos con certeza, sabiendo lo que estamos cantando, porque esto es una verdad para nosotros. Amén. ¿Usted cree en el poder del evangelio? El poder del evangelio es ¿para qué? Salvación. Lo vamos a ver ahí, dice el 16, porque no me avergüenzo, esto lo está diciendo Pablo a los romanos, del evangelio. Se le va a hacer muy conocido este pasaje, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El 17, porque en el evangelio, disculpe, dice, la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá. Amén. El justo por la fe vivirá. Eso lo cantamos, hermanos, y es una verdad muy cierta, muy cierta. Porque vivimos por fe, no vivimos por lo que nosotros pensamos que podemos hacer bien. Porque, hermanos, todos somos malos, ¿sí o no? ¿A cuánto les vienen malos pensamientos a veces? Yo soy el primero en levantar mi mano, sí. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos malos. Hay maldad, el pecado está en la carne. Pero ahora, gracias al Señor, somos justificados. Y en el momento que cometemos un pecado, ¿qué cree? Dios nos perdona. Su sacrificio fue suficientemente grande para perdonarnos de todo aquello que hicimos en un tiempo alejados, desordenados, en la vieja criatura que éramos antes. Y ahora que somos nueva criatura, ¿sabe qué? A veces pecamos sin querer. Y aún en eso el Señor, su sacrificio fue lo suficientemente grande y poderoso para también librarnos de ellos. Justicia de Dios para el judío y el gentil. Dice, aquí miramos una definición de lo que es el evangelio de ¿quién? De Jesús, porque Pablo deja claro la definición del mensaje de las buenas nuevas y el poder que tiene el mensaje de Cristo, que es para salvación. Para los romanos el evangelio era locura y para otros la cruz era algo débil, pero para Pablo era ¿qué? Poder de Dios. Por algo Dios decía, el que quiere seguirme, ¿verdad? Que se niegue, ¿a quién? A sí mismo. En el momento que venimos al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? Nos negamos a la manera que nos instruyeron, la manera en la que pensábamos antes. Nos negamos a nosotros mismos, ya no quiero ser el mismo, ¿sí o no? Tomamos esa cruz y le seguimos. Hay un impacto vivificante y transformador en el mensaje, y es que toda persona que lo escuche obtiene la salvación y la reconciliación con el Creador. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, adelantito, versículo 17, y eso aclara ahí lo que acabo de explicar. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Capítulo 10, versículo 17. Dice, puesto que disculpe, me fui a Corintios. Ya me estaba yendo de largo. Romanos capítulo 10. Ok, aquí estamos adelantito. Bueno, vamos a leerlo ahí arribita. Dice, así que la fe es por el oír, ¿qué? El oír por la palabra de Dios. En un momento, hermanos, cuando no habíamos tenido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿qué fue lo que nos llevó a creer en Jesús? ¿El mensaje de qué? De salvación. ¿Y era quién? Jesucristo. ¿Y eso era qué? Las buenas nuevas que Pablo predicaba. Buenas nuevas significa buenas noticias, ¿verdad? Eso es una buena noticia. El Señor Jesucristo, su sacrificio, Él en sí es bueno. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a creer en Jesús, ¿sí o no? El oír su palabra. No está diciendo ahí escuchar, el escuchar la palabra de Dios, porque recuerde que hay una gran diferencia entre el oír y el escuchar. A ver, ayúdenme, el oír implica ¿qué? A entender. Y el escuchar solamente es que viene por un oído y sale por el otro. Lastimosamente hay cristianos que así es en el momento de la predicación. Pero el Señor trata con ellos, amén. No debemos de perder esa esperanza de que la palabra de Dios va a llegar a ellos. Las buenas nuevas van a creer en ellos, van a creer en la salvación en Jesucristo, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. Ahí fe no significa la confianza en Dios, hermanos. Ahí significa fe, salvación, amén. Recuerde de que debemos de aplicar esas herramientas de la hermenéutica, leer antes. ¿Qué significa? La fe ahí es la salvación. Así que la salvación, dígalo conmigo, la salvación es por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén.
Qué bueno que me está ayudando a predicar, porque también estoy aprendiendo de ustedes. Esto nos dice que por el pecado que mora en nosotros no es posible acercarnos a Dios, pero cuando escuchamos este poderoso mensaje podemos trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos de regreso al capítulo 1. Justicia de Dios, este es el primer punto, hermano. Esta es una frase clave en Romanos, porque la justicia de Cristo es contada, asignada o imputada a todo aquel que cree. Quiere decir que Dios nos ve justos no por lo que hacemos o somos, sino por la justicia de Cristo. Amén. Eso lo vamos a ver en el versículo 18. El hombre ha ignorado a Dios, dice el encabezado, el heading, ¿verdad? El título del versículo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia ¿de qué? De los hombres. Hombres aquí no se refiere al varón, sino que a la humanidad, al ser humano, que con injusticia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque, dice el versículo 20, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda la claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tenían excusa. 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. El 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí podemos entender de que está hablando que la gente, por ignorar a Dios y irse basado a su vista o lo que creían en el tiempo antiguo, ¿qué es lo que caía el pueblo de Dios siempre? Que a Dios no le gustaba: idolatría. ¿Vieron cómo naturalmente el ser humano no puede ser bueno o justo? El hombre siempre ha querido visualmente tener a Dios o que se le presentara, ¿verdad? Pero no. Y por eso en su manera de vivir, en su ignorancia, ellos decidieron voltear y desobedecer a Dios. Por mucho tiempo el Señor quiso tratar, y hasta la fecha, con el pueblo de Israel, con aquellos que saben, con el pueblo escogido, pero se desviaron. Sus corazones se enfriaron, dejaron de confiar en lo que les enseñaron desde pequeños, la ley. ¿Quién era Dios? En un momento nosotros también ignoramos a Dios, hermanos. Lo ignoramos. Posiblemente usted se reconcilió, creció en la iglesia, se apartó y se reconcilió con el Señor, pero ¿qué pasó? Es que me enseñaron de esta manera. Pero el encuentro con Jesucristo, hermanos, eso cuando uno lo tiene y se arrepiente, no hay vuelta atrás. Eso te cambia por completo. Sí, es difícil, sí, viene esto, viene aquello, pero no te olvidas de quién es Dios y qué podemos tener gracias a su Hijo Jesucristo, que es perdón, que es volver a acercarnos a Él, regresar a Él, porque Dios ama su creación. ¿Usted lo cree? Dios ama su creación, pero lastimosamente la creación de Dios se ha vuelto en contra de Él y lo podemos ver claramente. Sé que ese es otro tema y vamos a enfocarnos en desarrollar lo que estamos en Romanos. Dice el próximo título, dice: el consecuente corrupción del hombre, por lo cual Dios los entregó a la impureza
en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. ¿Usted lo cree? Diga conmigo amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaban la función natural por lo que es contra la naturaleza. Oído con esto, hermanos. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estos están llenos de están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, dígalo conmigo, son chismosos. Ya vio, hasta chismosos había en aquel entonces. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Ay, ay, ay. Hasta desobedientes a los padres habían, viene. Sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los practicaran tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Ahí da una explicación de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Enfocándose a los gentiles. Perdón, no, a los los judíos, gracias. ¿Ya vieron, hermanos, por qué es necesario creer en Jesucristo? Porque en un tiempo nosotros caíamos en todo eso. Pero gracias en el momento que creímos en ese mensaje de la salvación, pudimos ser justificados. Él es la razón por la que ahora nosotros podemos recibir perdón, podemos tener una oportunidad nueva, podemos acercarnos al Padre con confianza ante su trono, amén, con libertad, a decirle: Señor, aquí estoy. Ya no había necesidad de lo que decían los judíos para acercarse a Dios: vestirse de tal manera, usar aquello, no mezclar una tela con otra. Eso lo puede ver en el libro de Levíticos, la ley. Después del Éxodo, la salida de Egipto. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ahora en esta época los gentiles podían acercarse al Señor, tener esa justicia también. Ahora vivimos por ¿qué? Habíamos dicho fe. El creyente vive por fe y no por vista, porque a veces fácilmente nos dejamos llevar por lo que ¿qué? Por lo que vemos, ¿verdad? Así es el ser humano. Algo nos aparece atractivo, llamativo y es bonito, pero no nos damos cuenta que es una planta venenosa, aunque se mire verde y viva, llena de florecitas. Vivimos por fe, no nos dejamos llevar por lo que vemos. De hecho, su palabra dice: bienaventurados aquellos que creen sin ¿qué? Sin ver. Esas son palabras del Señor Jesucristo, hablando no solamente a los que les estaba hablando en aquel entonces, sino que ahora a nosotros. Bienaventurados, bendecidos son aquellos que que creen sin ver. Porque Dios es como el aire, ¿verdad? ¿Usted puede ver el aire? No, sabemos que es un componente, ¿verdad? Oxígeno y esto, y cuando inhalamos y exhalamos, hermanos, no lo podemos ver, pero ¿sabe qué? Sí lo podemos sentir. ¿Cuántos han sentido a Dios en su vida? ¿Cuántos tienen y sienten a Dios en sus vidas? Hermano, cada vez que levantamos, que abrimos nuestros ojos, otro amanecer, eso es el Señor dándonos una oportunidad más. El aire no lo vemos,
Pero qué bonito se siente cuando uno está afuera y de repente viene esa brisa y te refresca, ¿sí o no? Así mismo es Dios, hermanos. No lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Si creemos en Él y creemos en su Hijo, amén. ¿Cuántos creen en su Hijo y su salvación? Amén, qué bueno. Esto era lo que aquellas personas y muchos hoy en día no entienden y que tenemos. Es que vida eterna, no por obras ni porque hagamos algo, sino por fe vivimos y viviremos, porque la fe es la confianza que ponemos ¿en quién? ¿En nosotros mismos? No, en Jesucristo. Ahora quiero que me acompañe al versículo, vamos a ir más adelantito, al versículo 17. Dice, la ley y el pueblo, ¿qué? Disculpe, dice el pueblo judío. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro, de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expansión misma del conocimiento y de la verdad. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? 23, tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, nuevamente Pablo se envasa no a su conocimiento de él, pero lo que está escrito, que es lo que los judíos tenían, porque sabían todas estas cosas, dice, el nombre, dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De ustedes, de ellos, de los que sabían, pero no hacían lo que debían hacer. Ya ahora entiende por qué Jesús les hablaba y les hablaba duramente, porque ellos ya sabían. En un momento el Señor Jesucristo les dijo a sus seguidores, hagan lo que ellos dicen, amén, pero no hagan lo que ellos hacen. Y hasta el Señor Jesucristo se atrevió a decirles, oye, ¿ustedes son qué? ¿Sepulcros qué? Blanqueados. Porque sabían, pero no hacían lo que Dios le agradaba. Por eso tenía que venir Jesucristo. Porque nuevamente ninguno hay bueno. Recuerde lo que dice su palabra. Todos hemos pecado y estamos destituidos ¿de qué? La gloria de Dios. Pero hay esperanza en el momento que creemos en Jesús. Hay una alabanza que dice, no basta solo con creer, cantar. Es necesario morir. ¿Se lo han escuchado, verdad? Es necesario morir. ¿A qué? Al viejo hombre, a estas malas cosas que a los judíos tenían, que practicaban. Y para los gentiles también. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Nos llega, tanto por acá como por allá. Nos llega a todos. Por eso le tenemos que dar gracias. Y por medio de su palabra recibimos consuelo también, amén. Ahora vamos a ir a una práctica, un ejemplo que hacían los judíos. Ellos practicaban y por ser pueblo escogido y por obedecer a Dios en el tiempo de la ley, se circuncidaban. Pero ahora vamos a ver de que ya no había necesidad de esa práctica o eso que hacían, la circuncisión. Eso fue el debate que tenía, el roce que tuvo Pablo y Pedro, ¿verdad? En el concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pedro, que caminó con Jesús de descendencia judía, decía, hey, ellos tienen que circuncidarse. Imagínense eso, mira, ya esa práctica se hace al momento de nacimiento, ¿verdad? Pero ya uno estando grande, hermanos, eso, somos todos adultos aquí, eso es doloroso. Ya no había necesidad de eso. Ahora se refiere aquí la circuncisión en la forma de cortar y dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Dejar esa manera antigua de vivir.
Dice el versículo 25, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú la practicas, si tú practicas la ley, dice, pero si eres transgredor de la ley, transgredor, muchas gracias, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso cumple con los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión, gracias, como circuncisión. Una pregunta. Y si él es físicamente incircunciso, guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgredor de la ley. 28, porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa de la carne, pues el judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, ya no había necesidad de eso. Como ahora por medio de Jesucristo ya no hay necesidad, aunque sí guardamos sus mandamientos, amén. Porque Él nos dice, todo el que me ama, ¿guarda qué? Mis mandamientos. Ese es nuestro trabajo, guardar los mandamientos del Señor. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Lo vemos. Pero ahora la ley, hermanos, todo aquello, imagínense, hoy en día pues mezclamos fábricas porque pues estamos en el siglo 21, gracias. Iba a decir siglo 25, pero no, ese es el año en el que vivimos. Habían instrucciones para los hombres y las personas que no se debían tenían la barba y todo eso. Imagínense, y nosotros no se podían cortar el pelo y nosotros nos tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque luego, si no, no nos vemos bien. Las mujeres también habían ciertas cosas que por su naturaleza, ¿verdad? Pasaban. Y cuando estaban ahí en sus días no podían unirse, ¿verdad? O estar cerca, tenían que alejarse. Y ahora ya no hay necesidad de eso, porque Cristo vino a cortar con todo eso. Porque sabía que para el ser humano, imagínense, si los dos mandamientos que Él nos dejó, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y el segundo es parecido al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo, que nos dicen en los evangelios. Si esos dos se nos hace difícil, imagínense los demás. 613 leyes. Lo puede ver ahí, estudia en su casa el libro de Levítico si quiere saber qué son, qué es, qué podían hacer, qué no podían hacer, cómo debían de vestirse, qué podían comer, qué no podían comer. Los sacerdotes, cómo debían de entrar al lugar santísimo. Los levitas, qué tenían que hacer. Iba a ser imposible para el ser humano hacerlo. Por eso era necesidad de un Salvador, Jesucristo, el único justo, el único digno, hermanos. Apocalipsis nos dice, Él es el único digno de abrir, ¿qué? Los sellos. Y lo vamos a ver, hermanos, si va conmigo al libro de Apocalipsis. Perdón, gracias. Capítulo 5. Ahorita vamos a regresar a Romanos, amén. Apocalipsis capítulo 5. Dice el Cordero y el libro de los 7 sellos. Dice en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro, esto es Juan escribiendo, ¿ok? Escrito por dentro y fuera, sellado con 7 sellos. Imagínense, estaba bien seguro. Dice, vi también a un ángel poderoso que anunciaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Verdad? Hermanos, por más que los judíos se creían los superiores, los maestros, que se lo sabían de todo, sabían quién era Dios, practicaban
todo. O a veces lo decían que practicaban y no realmente lo practicaban. Ni por más bueno, ni por más que daban, ni por más que podían hacer con sus propias fuerzas, no iban a poder hacer digno. Mira, vamos a ver quién era el único digno, y por eso esto conecta con la justificación la justicia de Dios que recibimos al momento de creer en Cristo. Dice, anunciaba en gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía ¿qué? Abrir el libro ni mirar su contenido. Juan aquí dice: yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Ya vio quién es el león de la tribu de Judá, hermanos? Cristo Jesús. ¿Quién es el digno a quien exaltamos aquí siempre? Cristo Jesús. ¿Quién es el único en quien todo hombre puede recibir ese perdón? Él lava nuestros pecados. ¿Quién es el único quien merece toda alabanza y toda adoración siempre? ¿Es quién? Jesucristo. Ya vieron que ni por más buenos que el ser humano piense que sea, filántropos, personas famosas que den: no, yo me tengo el cielo ganado por obras, porque yo soy una buena persona, pero no tiene a Cristo. Claro, sabemos que la dádiva, el dar, es un don de Dios, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta dar aquí? Ay, bien poquitos. ¿A cuántos les gusta dar aquí? Ahora sí, ya los escucho más. Hermanos, es mejor dar que recibir, ¿sí o no? Cuando tú das, hablando a lo que me recuerda a lo que acaba de decir la hermana Stephanie en el tiempo de la oración, sin esperando nada a cambio, estamos haciendo como lo que Dios hace, hermanos. Porque Él no espera nada a cambio de nosotros, Él sigue siendo Dios, amén. Nosotros somos los que necesitamos de Él, por eso nos acercamos a Él. Es mejor dar que recibir. Así Cristo dio su vida por nosotros. Dio su vida, se entregó, nos dio a todos ese precioso regalo de la salvación, hermanos. Y nos recibe ahora, justos, limpios, delante de Él, amén. Así que vivimos por fe, amén. No vivimos por lo que vemos, no vivimos por lo que tenemos. De hecho, todo lo que tenemos Dios nos los ha dado, hermanos. Y ¿sabe qué? Si Dios se lo da, gloria a Él. Si Dios se lo quita, ¿sabe qué? También, denle gloria. Porque si Él lo da, ¿qué nos hace pensar que Él no nos los puede quitar? Él es dueño de todo, amén. Por fe vivimos, esto yo ya lo leí, por la confianza, porque la fe es la confianza que ponemos en Jesucristo. La palabra vivirá está hablando de una totalidad en nuestra vida cristiana y que vivimos en confianza y dependencia ¿de quién? Nuevamente, de Dios. Y Romanos nos va a enseñar de que las obras ya no nos salvan, sino que hacemos las obras porque ya somos ¿qué? Salvos. Y que vivimos en la libertad que nos dio ¿quién? Jesucristo, amén. Entonces el mensaje central, hermanos, donde termina la justicia de Dios para la humanidad en Cristo Jesús. Ahí nuevamente sabemos ese versículo que dice que nadie puede ver al Padre si no es ¿por quién? Por Él. ¿Ya vieron qué necesario es tener a ese Salvador? Porque nadie puede ver al Padre, nadie puede ver nos morimos físicamente. Su magnitud, su gran poder, su omnipotencia, omnisciencia, hermanos,
su luz a nuestra carne humana nos hace fritos. Imagínense, tan grande, tan santo es nuestro Dios, que al estar delante de Él, hermanos, no podemos resistir, por más fuerte que nos pensemos. Todos venimos a ser justificados por Jesús. Solamente por Él, hermanos. Entonces, el hombre no puede ser salvo por obras. Nosotros, por más que pensemos que somos buenos, no lo somos. Reconocemos que necesitamos a Cristo, que Él es el único, hermanos. Asimismo, Pablo les exhortaba, les decía a los que vivían en Roma. Todo esto era necesario para que entendieran la verdad del Evangelio, amén, como ahora la entendemos nosotros. La entendemos porque primeramente tenemos a su Santo Espíritu que nos guía, que nos revela, que nos habla, que nos enseña, nos confronta, nos consuela también. Tenemos a nuestros líderes espirituales, a nuestros pastores que nos hablan, que nos predican las buenas nuevas, que es Él. Y todos aquellos que vienen y escuchan su palabra, ¿saben qué? Tienen esa esperanza también. Todos tenemos necesidad de un Salvador, amén. Todos. Hasta la persona más mala tiene esperanza si cree, si se arrepiente. Ese es el enfoque siempre de nuestros mensajes, a Cristo. Amén. Siempre va a ser Él. Él es la razón por la que venimos, por la que nos congregamos, por la que amamos estar aquí aprendiendo. Es por Él. Quiero leer este punto. Dice, justicia de Dios. Explicándolo un poquito más en el capítulo 1, versículo 17. Esta es la frase clave en Romanos, explicada regularmente en la carta como justicia, por medio de o por o de la fe. Se refiere a la justicia de Cristo que es contada, asignada o imputada a aquel que cree. Nuevamente, esta imputación de la justicia a los pecadores que creen es totalmente consistente con la justicia personal de Dios, al igual que un juez justo y recto. Dios solo por el mérito de la obediencia y la muerte de su Hijo Jesús justifica o declara justos a los pecadores por medio de la verdadera fe en Cristo y no por algo que hayan hecho. No por algo que hayan hecho, estén haciendo o vayan a hacer. Por la fe y para fe. Nuevamente, como está escrito, son estos puntos lo que Pablo decía, vivirá. Vivirá no solamente habla en vivir en esta tierra, pero ahora gracias a Jesucristo tenemos el poder de vivir eternamente con Él. ¿Por qué? Porque creímos en Él, amén. Y creemos que vamos a ser resucitados un día. Eso es el vivir. No simplemente de que puede respirar, de que sea un ser vivo, porque vivos, hay personas que están vivas, hermanos, pero lastimosamente están muertas. No sé si me entienda eso. Espiritualmente están muertos, están perdidos. Pero aquí habla de vivir de una manera que va más allá. Por eso a veces cuando venimos al Señor y todo eso, estamos en el primer amor, la gente nos llama, ¿qué? Ay, estás loco, ¿qué te hicieron?
De hecho, Pablo también dice, ok, soporten la locura. ¿La locura de qué? Del evangelio, de Cristo. Porque para una persona natural que no sabe, no se le ha resplandecido la verdad de Jesús, no va a entender esto. Van a pensar que estamos mal, que estamos enfermos, que algo nos sucede. Pero si amamos a Dios, esto no es una enfermedad, hermanos. Esto es algo verdadero, ¿sí o no? Es poder de Dios, como lo cantamos, como dice aquí. Ahora, ira. La retribución justa del juez divino y la repugnancia personal provoca por el mal moral. Se revela, el juicio de Dios no está limitado al futuro. Su oposición al pecado ya se muestra en el mundo. Sus efectos son visibles incluso ahora. La revelación de la misericordia de Dios, que vemos en el versículo 17, es comprensible solo a la luz de la manifestación de la justa ira de Dios. La ira de Dios viene sobre todos aquellos que son hijos de ¿qué? Desobediencia. Dice su palabra. Todos aquellos que no creen en Jesús, ¿sabe qué? La ira de Dios viene sobre ellos. Ahorita conocemos un Dios de amor, tiene paciencia, hermanos, pero también no podemos jugar con Dios. Porque ¿quién nos puede librar de la ira del Señor, hermanos? Jesucristo lo hizo, porque dio su vida por nosotros. Tenemos esa esperanza. Pero ahora aquellos que no quieren hacer caso al mensaje de la salvación, que saben, pero aún así deciden darle la cara a Dios, vivir en la manera que piensan ellos que está bien. O aquellas personas que viven totalmente fríos, sin compasión alguna. La justicia viene, la justicia del Señor viene un día. Todos vamos a ser juzgados en ese día. Por eso, gracias a Jesús podemos tener esa esperanza. Señor, gracias. Me has salvado, me has librado, me has perdonado, Señor. A veces el enemigo quiere venir a meter esos pensamientos. Mira cómo eras. No, ¿tú crees que tú vas a recibir perdón? Mira lo que hiciste. Es que ese es su trabajo. Él no va a parar, hermanos. No va a dejar de estar ahí molestando al pueblo que tiene esperanza, porque él ya no la tiene. Pero usted y yo que estamos vivos, que estamos respirando, que estamos siendo alimentados, instruidos con su palabra, sí la tenemos. Sí tenemos esa esperanza de poder estar con Él. El enemigo ya no, sus ángeles ya no, desobedecieron en su tiempo allá. Pero usted y yo, por medio de Cristo, ahora sí lo tenemos.